claves de los que vamos a hablar durante esta clase y que es necesario que los conozcan para comprender. Primero, un antígeno. Es una partícula extraña al organismo y que por lo tanto es capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria frente a ella. Patógeno es un microorganismo o virus capaz de producir una enfermedad en nuestro organismo, por eso hablamos de organismos patógenos. Anticuerpo, que es una sustancia segregada por los linfocitos de la sangre para combatir una infección de virus o bacterias que afectan al organismo. Y el linfocito, que es un leucocito, que es un tipo de glóbulo blanco, ¿cierto? De pequeño tamaño que está presente en la sangre y también en los tejidos linfáticos, cuya función está estrechamente relacionada con el mecanismo de defensa inmune en nuestro cuerpo. Para recordar, nosotros ya vimos lo que era el sistema inmune. El sistema inmune identifica agentes patógenos que amenazan nuestro organismo y desencadena respuestas de dos tipos, según el tipo de protección y según el tipo de actuación. Según el tipo de protección encontramos la barrera innata. Se presentan desde el nacimiento y nos protegen de todos los agentes patógenos encontrándose siempre activa. Y la barrera adaptativa. Se desarrollan durante la vida y nos protegen de agentes patógenos que son específicos, generando memoria y desarrollándose solo frente a procesos de infección de ese tipo. Según el tipo de actuación tenemos la barrera inespecífica. No se centra en un patógeno en particular, sino que impide el ingreso de cualquier tipo de sustancia extraña. Y también tenemos la específica, que se activa y actúa frente a un patógeno determinado o procesos de infección que nuestro cuerpo ya tiene guardado como memoria. Las barreras del cuerpo humano. ¿Ya? Son el conjunto de mecanismos que permite al cuerpo humano reconocer las sustancias extrañas, neutralizarlas y eliminarlas cuando las mismas se introducen en alguna parte de nuestros sistemas. ¿Qué barreras tenemos? Barrera primaria, ¿cierto? Que está dada principalmente por mucosas, secreciones u otro tipo de sustancias. La barrera secundaria, que se encuentra principalmente hecha por glóbulos blancos que son capaces de fagocitar a algún tipo de microorganismo. Y la barrera terciaria, que vamos a reconocer dos tipos, en la cual actúan los linfocitos. Vamos a recordar entonces sobre lo que vimos acerca de la barrera primaria en la clase anterior. La barrera primaria corresponde a una barrera innata e inespecífica. Ya eso quiere decir que nacemos con ella, pero que no se especifica en ningún agente en particular y está constituida por estructuras internas y externas de nuestro cuerpo, las cuales son la piel que corresponde a nuestro órgano más grande de nuestro cuerpo y está formada por diferentes capas. Actúa bloqueando el paso de los patógenos o secretando sustancias que las eliminan. Y tenemos una imagen de cómo se organiza, ¿cierto?, nuestra piel y de sus capas. Microbiota. Poblaciones de bacterias que impiden el desarrollo de agentes patógenos para el organismo. Ya lo tenemos en diferentes partes y estructuras de nuestro cuerpo. Membranas mucosas que recubren estructuras de los sistemas y algunos presentan cilios, que son cierto como pelitos, que atrapan a los patógenos o secretan también algunas sustancias para dificultar su ingreso. En este caso tenemos la mucosa que se encuentra al interior de nuestro estómago. Y secreciones que corresponden, ¿cierto?, a lágrimas, salivas, transpiración y otros líquidos que eliminan, ¿cierto?, líquidos que destruyen muchos agentes patógenos. Acerca también de la barrera secundaria, conocimos que corresponde a una barrera innata también, nacimos con ella, e inespecífica, tampoco actúa frente a algún tipo determinado de agentes. Y se activa solo cuando la barrera primaria ha sido traspasada, es decir, si la barrera primaria no pudo destruir a un patógeno, se activa la barrera secundaria, respondiendo frente a agentes patógenos mediante la intervención de glóbulos blancos, ¿cierto?, que son nuestros glóbulos que se encuentran en la sangre y que están encargados de la defensa del cuerpo, denominados fagocitos. Y aquí encontramos dos tipos de fagocito. El primero, que es el neutrófilo, que en este caso está atacando a un hongo, y también puede haber un fagocito denominado macrófago, que en este caso está atacando a una bacteria. ¿Cómo actúa esta barrera secundaria? En primer lugar, las células fagocitarias reconocen al patógeno por medio de receptores. Ya aquí está el patógeno y estos receptores que tiene la célula fagocitaria lo va a reconocer. Luego se va a formar el fagosoma,
que está es como una burbuja que se va a formar alrededor del patógeno. En el número 3, ¿cierto? Se unen los lisosomas, que son células que se encuentran, perdón, que son estructuras que se encuentran al interior de nuestra célula, que contienen enzimas digestivas que van a querer consumir a este patógeno. En la número 4, las enzimas entonces van a destruir a este patógeno. Y en la número 5, se liberan los restos del patógeno al exterior. Es decir, lo reconozco, lo rodeo, ¿cierto? Ingreso enzimas, estas enzimas destruyen al fagocito o al patógeno y finalmente se liberan los restos de este patógeno al exterior porque ya fue consumido. Y ahora damos paso a la barrera terciaria que dejamos pendiente en la clase anterior. Corresponde a una barrera adaptativa, es decir, no nacemos con ella, sino que se adapta de acuerdo a las enfermedades que nosotros vamos teniendo, y específica, eso quiere decir que adquirió memoria y va a actuar sobre algún tipo de infección específica. Entonces, ¿cómo lo hace? Reconoce, elimina y recuerda el antígeno, ¿cierto? Que era esta partícula extraña, que desencadena la respuesta inmunitaria. Hay dos tipos de barrera terciaria, más que nada de acuerdo al tipo de respuesta, como ellos actúan, respuesta humoral o respuesta celular. La respuesta humoral es producida por anticuerpos y la respuesta celular es producida por linfocitos. En ambos casos actúan linfocitos, ¿ya? Pero aquí también se apoya de la acción de anticuerpos. Ustedes tienen este cómic en su texto, ¿cierto? Que habla principalmente de que tenemos unos invasores y que quiere decir que ya traspasó la barrera primaria, no se pudo detener, pasó por la barrera secundaria, no se pudo detener, entonces por lo tanto ahora necesito que pase por la barrera terciaria que seguramente tiene algún agente ya preparado para destruirlo. Vamos a la primera respuesta, respuesta humoral. Esta respuesta depende de los linfocitos B, encargados de producir anticuerpos, los que reconocen a un antígeno del patógeno, ¿ya? O sea, la partícula extraña que forma parte de este microorganismo. ¿Cómo actúa? En primer lugar, el antígeno, ¿cierto? Que es esta partícula extraña, se une a uno de los anticuerpos que tiene esta barrera, ¿ya? Que es un anticuerpo del linfocito B. Luego, este linfocito B se va a diferenciar en dos tipos que son distintos. El primer tipo son células de memoria, ¿ya? Que quiere decir que van a conferir una inmunidad futura frente a esta misma patología, ¿ya? Eso quiere decir que va a guardar estas células para después poder reconocer al mismo antígeno. Y las otras son las células plasmáticas, que secretan anticuerpos que van a permitir neutralizar a este patógeno que está atacando nuestro organismo. Y luego, la unión entre el anticuerpo que se creó y el antígeno permite fagocitar al patógeno. Eso es decir, fagocitar, recuerden que era como comer, ¿ya? Así como parecido a lo que actúa un Pac-Man. Y de esa forma, entonces, actúa la barrera terciaria específicamente en su respuesta humoral a través de los linfocitos B. Y ahora vamos a la respuesta celular. Esta inmunidad depende de los linfocitos T, los cuales poseen receptores que reconocen el antígeno ubicado en la superficie de otras células y eliminan patógenos que están fuera del alcance de los anticuerpos. Ya, esta es un poquito como más específica que la respuesta humoral. En el primer caso, ¿cierto? El fagocito ingiere al patógeno y exhibe los antígenos del agente infeccioso en su superficie. Ya, eso quiere decir que lo ingiere, quiere decir que como que se lo comió, ¿cierto? Y exhibe qué cosas, qué antígenos o qué partículas extrañas trae este patógeno. En el número 2, el fagocito expone los antígenos, ¿cierto? Expone estas partículas extrañas para que un linfocito T lo reconozca, es decir, como que él lo muestra, ¿cierto? Así como haciendo signos de auxilio, ¿cierto? Aquí está el antígeno de este para que el linfocito T pueda actuar, ¿cierto? Frente a él.
Luego, la parte número 3, el linfocito T se va a dividir en dos tipos, al igual que el linfocito B, ¿ya? ¿Qué tipos son? Células de memoria también, que también van a conferir una inmunidad futura, es decir, para que una próxima vez que esto nos vuelva a dar esta misma infección, mi cuerpo ya va a saber cómo reconocer porque lo va a tener ya reconocido previamente. Y también formando los linfocitos T citotóxicos, que se unen a las células infectadas y van a lograr destruirlas, ¿cierto? Se separaron dos tipos entonces y me voy a la célula que necesito, que está causándome problemas y la destruyo. Y así elimino por completo el agente patógeno que me quiere infectar.